elementos fundamentales. A partir de aquí, ¿qué se ve en fotografías? ¿Qué se ve en la fotografía interna de una mañana que sin duda viene con una tensión brutal en tantas partes del mundo que es prácticamente difícil, es prácticamente imposible ordenar todo? Miren el siguiente gráfico. Alrededor de cómo ayer veíamos que el crecimiento de la zona euro superaba las previsiones, pese a la contracción alemana, veíamos la inflación española desacelerarse más de lo esperado hasta el 2,9 en julio, pero lejos del objetivo del 2%, y una caída del PIB alemán que contrastaba con el sólido crecimiento de otras economías. Ese decoupling entre la principal economía del mundo, de Europa, y la economía europea en general es el elemento clave que el Banco Central Europeo también está analizando y también está mirando. ¿Por qué? Porque ese movimiento de caída del Producto Interior Bruto que dice Bloomberg en esta noticia, que contrastando contra el sólido crecimiento de otras economías europeas, además contrasta contra esto. El siguiente gráfico, Bloomberg, alrededor de cómo hay un repunte de la inflación, sobre todo vía precios, en Alemania, que nos marca que ojo con la fotografía de tensión inflacionaria, donde la clave fundamental es energética. Por eso Alemania, todo el movimiento alrededor del petróleo y del gas sería el elemento fundamental que le podría relajar. Inflación de precios de los alimentos, donde más se castiga la demanda interna, donde más sufre el bolsillo del contribuyente, aumentando. Y aumentando de una manera importante. Es la línea blanca, dando el repunte que hace que el conjunto de la inflación sufra. Dando una fotografía clara a la demanda interna de que ese aumento de los precios no se ha frenado. Miren el siguiente gráfico también de Bloomberg. 4 años, Robin Brooks, no de Bloomberg, del Instituto IEF, 4 años después del impacto del COVID, la brecha de producción de Alemania supera lo que era después de la crisis financiera en una escala temporal comparable. La zona euro ha vuelto a estar donde estaba antes del COVID, pero las grandes brechas de producción y el principal riesgo es la deflación, dice Robin Brooks. Los últimos kilómetros, la última milla del Banco Central Europeo estaría muy equivocada. Ese real GDP de Alemania que nos marcaba sobre todo en el movimiento de la crisis financiera un crecimiento sostenible, ha demostrado ser el cambio de paradigma, el movimiento de recorte, el movimiento de no conseguir, fíjense aquí la diferencia del 5%, algo cambió, mucho más profundo que el simple hecho de una gran crisis financiera con una recuperación potente como la estadounidense, que aquí en Europa no se produjo y que llega a que tengamos 5 y 7. Es decir, que todo empeora en un entorno donde la gran crisis financiera golpeó indefectiblemente el hígado de la economía alemana, y ahora la crisis, sobre todo desde el inicio de la guerra de Ucrania, con el entorno energético, lo único que ha hecho ha sido empeorarlo. Empeorar todavía más una fotografía en la que se ve cómo el diferencial entre lo esperado y lo que se está produciendo nos marca el camino de una economía alemana que es ahora mismo la gran preocupación europea. Piensen que fuera la misma preocupación no existe, que esto es un problema netamente europeo, puede estar perjudicando algo al crecimiento internacional, pero ya lo sustituyen. El problema es que Europa va en un entorno de embarrena, porque su principal economía, tu motor principal, lo tienes medio gripado. Y no tienes manera de engrasarlo para que vuelva a ser, o que para que vuelva a tener la fotografía de lucidez y belleza que pudo tener en un pasado. ¿Por qué? Porque te falta sobre todo lo que engrasa el motor, el factor energético. Pero fíjense porque el real GDP alemán nos marca, frente a la previsión y la desviación, que el COVID ha dejado, más que el COVID, la guerra de Ucrania, pero el COVID también, un cambio importante en la fotografía europea. Miren esto, si es para echarse a llorar. Es la caída COVID, la salida fuerte de la economía alemana, pero el estancamiento económico más absoluto cuando debería estar recuperando la línea de crecimiento anterior. La fotografía es extremadamente complicada en Alemania y de ahí también el problema del Banco Central Europeo, porque esto que ven en pantalla es el elemento fundamental que explica por qué Europa tiene ahora mismo un problemón en la base fundamental. La economía alemana, como están viendo ahí en la imagen, está completamente detenida.
en un entorno donde la inflación ni tan siquiera detenida su economía se está deteriorando la inflación lo suficiente como para entender que el bolsillo del contribuyente vuelve a recuperar poder adquisitivo y puede volver la demanda interna a impulsar. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también el movimiento del Producto Interior Bruto en Italia. Es que es la imagen de una Europa que ahora mismo tiene una fotografía complicadísima. Complicadísima. Salida del COVID, Alemania en amarillo, Italia en blanco. Mejorando Alemania, pero languideciendo el conjunto de la economía europea en un entorno complicadísimo. Complicadísimo. Miren la siguiente imagen, 8:40.